participar si tuvieran alguna duda, ¿sí? No sé si Delmi, Valesca o Diana, alguna quiera dar alguna intervención antes de que empecemos. Si no, con gusto, pues vamos a compartirles un poquito sobre los impactos que esperamos del clima en la caficultura y algunas oportunidades de manejo que podríamos realizar. Hola, muy buenas. Buen día a todas y a todos, pues si hay por ahí algún compañero que se haya incorporado, nada más saludarla a todas, nuevamente, igual que Pablo, reiterar ese saludo afectuoso y cariñoso a la distancia a todas las mamás en particular, porque pues ayer celebramos el Día de las Madres de una forma un poco inusual, pero si todo está cargado de amor, siempre el mensaje es el mismo, aunque no nos hayamos podido dar ese abrazo, ¿verdad? Así que a todas un abrazo a la distancia, a las madres que nos están oyendo. Y nada, simplemente en nombre de Amu Café, de la Alianza de Mujeres en Café Honduras, agradecer enormemente el apoyo que la Fundación Neumann nos ha venido dando con este proyecto a efecto de hacer acciones relacionadas con el manejo de todo este efecto del cambio climático en las fincas de café, enfocado principalmente en la zona Trifinio, ¿verdad? Occidental, con acciones en Ocotepec y Copán principalmente. Llevamos pues más de un año, casi dos creo ya, entre las gestiones y en la colaboración de campo, trabajando con ellos. El ingeniero Pablo lidera este gran equipo, pero bueno, allá está Plevin, está Karina, es un equipo pues muy, muy bueno el que ellos tienen. Nosotros de verdad estamos muy agradecidas del apoyo y la confianza que Fundación Neumann ha tenido en Amu Café para ejecutar este proyecto. Estamos haciendo varias cosas y pues amablemente se ofrecieron para apoyarnos con esta serie de charlas. Vamos a tener 3 charlas, por favor, todas tratar de hacer seguimiento. Y sin más, les dejo ya con el ingeniero Pablo para que amplíe y nos comience el tema del día de hoy. Muchas gracias de corazón por confiar en Amu Café, a todas, ¿verdad? Y al ingeniero Pablo y a su equipo igual, por darnos la mano para seguir creciendo juntos y juntas aportar más para Honduras, y más en estos tiempos de crisis, pues tenemos que ser más proactivos y positivos. Entonces, adelante, ingeniero, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, Diana. Bueno, voy a robarles aproximadamente una hora de su tiempo. Vamos a tratar de hacerlo en un poquito menos y bueno, vamos a agregar un espacio también para preguntas que creo que es importante. Bueno, la fundación es una fundación que fue iniciada por la familia Neumann, ¿sí? Y la familia Neumann, digamos, tiene una de las mayores comercializadoras de café oro en el mundo, ¿sí? Y bueno, inició la fundación reconociendo realmente los retos que enfrentan principalmente los y las pequeñas caficultores, ¿verdad? Entonces, básicamente, la fundación empezó a implementar proyectos, ¿sí? En el 2005 estoy admitiendo a algunas otras personas que se conectaron. La fundación empezó a implementar proyectos como fundación desde el 2005. Sin embargo, como una consultora existimos desde 1991 y desde el 2001 estamos operando en Honduras. Empezamos a implementar proyectos en San Juan y Intibucá. Algunas de ustedes han de conocer a Billy Tejada. Él fue quien básicamente empezó la fundación por allá por Intibucá. Luego nos fuimos corriendo hacia la zona del Empira. Hemos permanecido en los últimos años en Ocotepeque y Copán, ¿sí?
Y actualmente, en conjunto con el ICAFE, estamos trabajando un nuevo proyecto donde pretendemos nuevamente ampliarnos y cubrir la zona del Empira y La Paz, además de Ocotepeque y Copán, con acciones que nos permitan abordar mejor el tema de cambio climático. Ese es un proyecto con financiamiento de la Unión Europea, ¿sí? Y básicamente, una de las razones de por qué se inició la fundación es porque realmente vemos el efecto que tenemos en esta pirámide del café. Y el efecto que tenemos es que la mayoría del café, ¿sí? O la mayoría de familias caficultoras son pequeñas familias caficultoras, sin embargo, no producen la mayoría del café, ¿sí? Y no lo producen debido a que tienen una rentabilidad bastante baja, no lo producen porque están en muy pocos casos organizados, ¿sí? Participando de cooperativas, de asociaciones, ¿sí? Y con niveles tecnológicos bastante bajos, ¿verdad? Entonces, básicamente, la fundación ha empezado a promover realmente cómo organizar mejor a los productores. Ese es uno de los principios de creación de la fundación, para buscarlos subir en la pirámide y que realmente puedan tener mejores condiciones competitivas. Y para eso, pues realmente hay una gama de servicios que tenemos que darles a estas familias caficultoras, ¿verdad? Uno, empezar realmente por ver a la finca como una empresa familiar, ¿sí? Donde realmente todos tengamos oportunidades, y por todos me refiero a hombres, a mujeres y a los jóvenes también, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente es necesario poder promover todos estos liderazgos, ¿verdad? Tanto de jóvenes como de mujeres, y en algunos casos sensibilizar a los hombres para que también den esos espacios, generen realmente esas oportunidades en conjunto. El segundo gran pilar realmente es el tema de desarrollo organizativo. Aquí quiero hacer hincapié. El Grupo Neumann, por ejemplo, tiene empresas comerciales alrededor del mundo. Sin embargo, la filosofía de la fundación no es desarrollar empresas, cadenas de suministro para el Grupo Neumann. Entonces, nuestros grupos son libres de venderle, los grupos que atendemos son libres de venderle a quien mejor le ofrezca condiciones, y para eso promovemos, uno, el fortalecimiento de organizaciones que ya están establecidas, y dos, realmente ayudar a los productores y a las productoras a organizarse de mejor manera, ¿verdad? Ya sea en asociaciones, ya sea en empresas asociativas, en cooperativas, en fundaciones. Básicamente hemos tenido experiencia formando diferentes grupos, ¿sí? Y pues nuestra labor es eso, poner ese conocimiento para que la gente pueda realizarlo, y lo pueda realizar de una buena manera, ¿verdad? Y que lo pueda realizar de una forma que sea realmente transparente y que le garantice sobre todo a las familias que van a tener servicios. El tercer pilar fuerte es el tema de juventud, ¿sí? Porque tenemos una gran preocupación de que los jóvenes ven poco atractiva la caficultura, y la ven poco atractiva porque pues hasta cierto punto se las hemos mostrado bastante tradicional, y en muchos casos pues realmente no han visto que sus padres, que su madre estén realmente teniendo una buena rentabilidad de este cultivo, ¿verdad? Por lo que también se vuelve un reto que nosotros podamos realmente ofrecerles mejores oportunidades a los jóvenes, no solamente en la producción de café, sino buscando cómo pueden innovar la caficultura en el procesamiento y agregando pues más valor. Y pues el cuarto tema, que es uno de los pilares de la fundación, es el tema de cambio climático, ¿verdad? Porque vemos que realmente va a ser una amenaza hacia el futuro de la caficultura. De hecho, ya vemos algunas de las consecuencias de este tema, ¿sí? Y de forma transversal vemos que cada uno de estos pilares debe de desarrollarse con estrategias de inclusión de género, ¿verdad? Donde garanticemos nuevamente que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades y las mismas responsabilidades, ¿verdad? Pero básicamente hoy lo que voy a compartirles es principalmente la iniciativa de Café y Clima, qué retos hemos
identificado y qué oportunidades vemos que también hay. Y bueno, esta iniciativa es una iniciativa que se ha básicamente iniciado con el propósito de que los productores y las productoras puedan responder de mejor manera frente al tema de cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir generando un mejor conocimiento sobre la adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Sí? Perdón, se me fue la energía eléctrica y se me apagó el monitor por un segundo. ¿Cómo podemos generar básicamente ese mejor conocimiento? Porque realmente tenemos todavía mucho que explorar en términos de adaptación y mitigación al cambio climático para el cultivo de café. ¿Cómo debemos de facilitar que ese conocimiento realmente llegue a las bases, llegue a las mujeres, a los hombres que están realmente realizando la caficultura y cómo pueden adoptar prácticas de agricultura climáticamente inteligente, ¿verdad? Y cómo desde ellos, desde el conocimiento local también pueden básicamente adoptar más prácticas que los ayuden a mejorar sus sistemas. Y bueno, yo siempre presento este slide donde hablo que el cambio climático es bastante complejo, ¿verdad? Primero, porque en sí tenemos pues los efectos del cambio climático, ¿verdad? Los cuales pues van a reducir la aptitud de muchas de las zonas cafetaleras por este cambio de temperatura en el largo plazo, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de 20, de 30 años que vamos a tener 2, 3 grados centígrados más, ¿sí? Pero realmente el cambio climático ejerce también una presión fuerte sobre la variabilidad climática, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver como problemas en la caficultura, ¿no? Principalmente por fenómenos asociados al niño o a la niña, ¿sí? Entonces ahí vemos una gran presión, ¿verdad? Porque estos fenómenos ya eran fenómenos que teníamos antes del cambio climático, ¿verdad? Empezamos a hablar del cambio climático en los 90s, ¿sí? Y básicamente la variabilidad climática ya existía, ya teníamos problemas con sequías, ya teníamos problemas con inundaciones, y el cambio climático lo que vino a hacer fue a ponerle una mayor presión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que está haciendo que esos fenómenos del Niño, que esas sequías sean más intensas, que tengamos mayores olas de calor, e igual en el caso de la Niña, pues que básicamente tengamos periodos lluviosos muy prolongados en algunos casos, ¿verdad? Y que básicamente cualquiera de los dos incide en que podamos tener condiciones óptimas para poder desarrollar el cultivo de café. Y luego, por otro lado, bueno, el cambio climático va a ejercer una presión sobre eventos extremos, principalmente sobre huracanes, por ejemplo, y lo que esperamos es que nuevamente, que los haga más intensos y que los pueda hacer más frecuentes, ¿verdad? Entonces, entre los impactos, hablando del cambio climático en sí, estamos esperando pues que puedan llegar a ser diferentes, ¿no? Y pueden ser diferentes en función realmente de los esfuerzos que como humanos podamos hacer, ¿sí? Porque podemos realmente prever cambios de temperatura que pueden ir entre los 1 y entre los 5 grados centígrados, ¿sí? Y van a impactar a todo nivel, ¿sí? Entonces, básicamente aquí estamos hablando de impactos que vamos a prever en temas de producción de alimentos, en tema del agua, en tema de ecosistemas, en el tema de las costas y sobre todo en temas de salud, ¿sí? Y básicamente estamos viendo que a mayor sea el incremento de temperatura, pues básicamente van a ser mayores los impactos que vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos, a mayor sea la temperatura, pues primero vamos a empezar a subirnos un poco probablemente en alturas, es decir, si antes no podíamos producir algunos granos en zonas bajas, lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero básicamente eso tiene un límite, ¿no? Nuestros países, pues, en especial países como Honduras, como Nicaragua, digamos que ya no tienen mucho para dónde subir y básicamente eso va a afectar bastante la aptitud de poder producir, además de la competencia que tenemos de otros cultivos y en algunos casos hasta del mismo bosque, ¿no? Por otro lado, la presión que va a poner sobre el tema del agua, ¿verdad? Donde básicamente va a elevar
el nivel del mar, ¿sí? Y eso va a poner en riesgo a básicamente diferentes zonas, ¿sí? En muchos casos las zonas costeras pueden llegar a sufrir en algunos casos de inundaciones, ¿verdad? Va a afectar ecosistemas. Uno de los principales daños que se vio fue sobre todo en el tema de daños a los arrecifes de coral, ¿verdad? Y pues obviamente va a tener impactos, como comentaba, en temas en la costa, por ejemplo, con la pérdida de los humedales costeros, y en temas de salud, ¿verdad? Donde vamos a ver cada vez una mayor frecuencia o la aparición de plagas y de enfermedades que antes no habían, no solamente para el cultivo del café, sino para nosotros también como humanos. Pasando un poquito al cultivo del café, pues básicamente el CIAT, que es el Centro de Agricultura Tropical, que está basado en Colombia, ha hecho algunos mapas de aptitud donde vemos las zonas rojas, y las zonas rojas básicamente son zonas que van a presentar una menor aptitud para el desarrollo de la caficultura. ¿Qué quiere decir? Que básicamente esas zonas son zonas que vamos a básicamente reducir la capacidad de poder producir café, y sobre todo café de una forma rentable y café de una forma que también garanticemos tener una buena calidad de café, ¿sí? Y en las zonas donde no estemos perdiendo aptitud, pues vamos a tener que adaptarnos, ¿verdad? Vamos a tener que básicamente ajustar bastante nuestros sistemas para poder ser capaces de seguir produciendo. Y luego, bueno, los impactos sobre todo en temas de variabilidad climática, que son los principales que estamos viendo. He hecho este pequeño esquema para que podamos ubicarnos un poquito bajo condiciones hondureñas, ¿verdad? Y básicamente el café, a pesar de que es un cultivo tan noble y lo encontramos en tantos microclimas, tenemos que estar conscientes de que tiene rangos de temperatura y de precipitación bastante específicos. Es decir, necesita anualmente una temperatura promedio de entre 18 y 22 grados centígrados, ¿sí? Y una precipitación que debería estar alrededor de los 1.200 a los 1.800 milímetros por año. Esos son dos parámetros básicos a la hora de que querramos pensar, bueno, quiero llevar mi caficultura, quiero ser caficultor en una zona. Realmente estos deberían de ser los dos primeros parámetros que deberíamos de evaluar, estar dentro de estos parámetros. Y básicamente lo que la variabilidad climática puede causarme es cuando yo tengo un fenómeno del Niño, ¿sí? Si yo antes estaba bajo condiciones normales, ¿sí? Básicamente tenemos que reconocer que tenemos zonas como por ejemplo La Paz con temperaturas bajas, pero básicamente en el borde del requerimiento de precipitación que el café tiene, es decir, más o menos pensemos en una temperatura promedio de unos 18 grados y 1.200 milímetros de precipitación. Creo que también eso es una de las condiciones de por qué tenemos tan buena calidad, ¿verdad? Por justamente esa temperatura, ¿verdad? Por otro lado, podemos pensar en una zona como Lancho, que tiene probablemente una temperatura mucho mayor, ¿no? En algunos casos puede llegar a estar alrededor de 22 grados centígrados y con el rango de precipitación mínimo que el café requiere, es decir, estamos hablando de esos 1.200 milímetros. Por otro lado, podemos pensar en el lago de Yohoa, ¿sí? Donde tenemos precipitaciones muy buenas, ¿sí? Arriba de 1.800 milímetros y una temperatura que puede estar alrededor de los 22 grados centígrados, es decir, realmente ya es una zona que empieza a ser caliente para el cultivo de café, empieza a ser con zonas con temperaturas altas. Y por otro lado, pues zonas como Copán, principalmente si pensamos en una zona como la parte de Capucas, por ejemplo, que tiene una temperatura relativamente baja y una muy buena distribución de lluvia. Si vamos nuevamente a pensar en fenómenos como la variabilidad climática, pues bueno, el fenómeno del Niño va a afectar de manera diferenciada a todos estos microclimas, ¿sí? Entonces, zonas como La Paz pueden beneficiarse en ese pequeño incremento de temperatura que puede haber durante una época de sequía, ¿verdad? Pero básicamente nos va a sacar en el requerimiento hídrico anual que tiene el café. Entonces, eso definitivamente nos va a impactar con el tamaño del grano del café y nos va a impactar también con la calidad del fruto, ¿verdad?
Luego podemos pasar a zonas como Lancho, nuevamente se vuelven más cálidas si ya estaban de por sí en un rango que estaba en el límite mayor, ¿sí? Básicamente esta temperatura durante estas épocas de sequía podemos esperar mayores problemas. En el tema del lago de Yohoa puede ser que sea beneficioso un fenómeno del Niño, porque básicamente va a ser que tal vez llueva un poquito menos, ¿sí? Pero la temperatura va a estar muy por arriba, eso puede nuevamente acelerar procesos de fermentación y tener algunas otras implicaciones, ¿verdad? Y por otro lado, pues básicamente zonas como Copán, ¿sí? Que durante un fenómeno del Niño, si nos ponemos a pensar en una zona como esta de Capucas, tal vez no se ve tan afectada. ¿Por qué? Porque básicamente en vez de caerle 1.800 milímetros de lluvia, va a caerle 1.600, ¿sí? Todavía va a mantenerse dentro del rango de temperaturas, ¿sí? Que es adecuado o que el café tolera, ¿verdad? Y básicamente esas zonas no se miran tan afectadas, ¿verdad? Por otro lado, cuando ya tenemos un fenómeno como el fenómeno de la Niña, pues sucede lo opuesto, ¿no? Zonas como Lancho, por ejemplo, se ven beneficiadas. ¿Por qué? Porque hay una mayor distribución de lluvia. Obviamente, como está nublado, eso disminuye la temperatura y genera un poquito de mejores condiciones, ¿no? En el caso del lago de Yohoa, genera más lluvia, eso puede hacerlo más propenso a plagas y enfermedades principalmente, pues vamos a estar básicamente con una distribución de lluvia arriba de lo normal, ¿verdad? En zonas como La Paz puede ser beneficioso también en cuanto a la distribución de lluvia, ¿verdad? Pero no en cuanto a la temperatura. Puede ser de que básicamente baje la temperatura debajo del promedio y tenga algunas consecuencias, al igual que en Copán, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, que vayamos realmente conceptualizando de que básicamente los impactos del clima van a ser diferenciados, ¿sí? Y tenemos que ubicarnos muy bien en la zona de producción en la que yo estoy para poder interpretar eso, porque las mismas medidas que aplicamos en una zona no nos van a funcionar, ¿sí? Tenemos que realmente experimentar en nuestra zona y poder realmente determinar qué es el mejor modelo que yo puedo o debo de aplicar bajo la zona de producción en la que yo estoy. Y bueno, nuevamente, siguiendo con los datos del café, ¿verdad? Es bien importante que vayamos conceptualizando, que va muy vinculado realmente a la parte de ciertas condiciones de clima, ¿no? Temperaturas arriba de 23 grados centígrados aceleran el desarrollo y la maduración de los frutos, por lo tanto lleva a pérdidas de calidad. Una temperatura arriba de 25 grados centígrados acelera la fotosíntesis, ¿sí? Y por lo tanto la planta pues no es capaz igual de transformar, ¿sí? Todo esos cambios de temperatura en un mejor crecimiento vegetativo. Nuevamente, temperaturas superiores a 30 grados centígrados reducen el crecimiento, la exposición al aire seco reduce el crecimiento, altas temperaturas causan anormalidades en hojas, en tallos, en flores y por ende la reducción de los rendimientos. Y temperaturas superiores a 34 grados centígrados causan el aborto de flor, es decir, ahorita, por ejemplo, estábamos en una época donde teníamos toda la parte de la floración, ¿verdad? Si en esa época llegamos a tener temperaturas arriba de 33 grados centígrados, básicamente es muy probable de que esa floración no vaya a ser exitosa. Y por otro lado también, durante si llegamos a obtener temperaturas arriba de 33 grados centígrados, el sistema radicular del café realmente no es capaz de desarrollarse, ¿sí? Y por tanto, si no tenemos un buen sistema radicular, la planta no va a ser capaz de transformar realmente y de tomar agua de mayor profundidad y de transformarla en un buen desarrollo vegetativo, ¿verdad? Es bien importante que vayamos entendiendo, ¿verdad? Que tenemos necesidades hídricas en periodos bastante específicos, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, sí, ya nos han desarrollado afortunadamente algunos gráficos como este, donde vemos el desarrollo del fruto del café. Y básicamente de la época
de floración, nosotros en las primeras 4 semanas no tenemos una necesidad de agua tan alta, ¿sí? Pero entre la semana 4 a la semana 12, sí, porque básicamente ahí es donde se llega a desarrollar principalmente el diámetro del fruto del café. Y si se dan cuenta, de la semana 12 a la semana 33, básicamente ahí llenamos otras condiciones, pero no tamaño del fruto, ¿sí? Entonces es bien importante que podamos generarle las condiciones de humedad durante la semana 4 a la semana 12 al fruto de café, ¿sí? Y como muchos sabemos, básicamente, normalmente teníamos entre marzo y abril, ¿sí? La época de floración, y lo que ha venido sucediendo es que un mes después empezaba la época lluviosa, ¿verdad? Y lo que ha venido sucediendo es que se ha corrido ese inicio de la época lluviosa y básicamente eso impacta, pues, básicamente en dejarnos estos granos que son granos de una mala calidad y que son granos de un peso que no es adecuado, ¿verdad? Este es un muy buen gráfico que desarrollaron los brasileños y que habla realmente sobre cómo nos pueden afectar, ¿sí? Los factores climáticos, básicamente bajo diferentes etapas fenológicas del cultivo, ¿sí? Está adaptado básicamente al español. Hicimos una traducción que el doctor Francisco Anzueto nos hizo el favor de hacerlo. La publicación es de un investigador de apellido Camargo, ¿sí? Y básicamente lo que podemos ver es, durante el primer año, ¿sí? En la etapa de establecimiento de cafetal, en aquellas zonas donde establecemos el cafetal, alrededor de mayo, junio, ¿sí? Pues básicamente una sequía en esa época va a llevar a una mayor mortalidad, ¿verdad? Va a llevar básicamente a no tener un buen desarrollo vegetativo y es muy probable que eso vaya a impactar, no en esta, sino en las próximas cosechas, ¿verdad? Porque básicamente no vamos a haber desarrollado vegetativamente el cultivo como necesitamos. Obviamente, una sequía en esa época va a retrasar las labores de fertilización y las labores fitosanitarias y en muchos casos pues va a poder generar condiciones para que tengamos presencia de plagas, principalmente minador o broca en muchos de los casos, ¿verdad? Por otro lado, en una etapa un poco más avanzada, ¿sí? Ya entrando a la etapa de producción, ¿sí? Básicamente, si tenemos altas temperaturas, como les comentaba, temperaturas arriba de 33, de 34 grados centígrados, van a llegar a causar aborto de flor, ¿sí? Una sequía va a causar durante esa época un mal llenado de frutos, ¿sí? Y básicamente va a ser un grano que no va a tener un buen peso. Y por otro lado, ya cuando tengamos una buena fructificación, si llegamos a tener, sí, meses posteriores al llenado de fruto, una sequía, pues vamos a poder vernos afectados por lo que conocemos como granos vacíos o como grano vano, ¿verdad? Es probable que si tenemos altas temperaturas durante esta época, nos veamos afectados por altas temperaturas, que lo cual va a afectar la fermentación y por lo tanto va a afectar la calidad de café, ¿sí? Y en muchos casos va a generar condiciones también para que algunos hongos puedan afectar también la calidad del grano. Y básicamente, este material que acabo de compartir, con mucho gusto voy a compartirlo al listado de los participantes del evento. Tenemos un documento que hemos desarrollado donde se entra a ver más a detalle básicamente los impactos que tiene el clima bajo las diferentes etapas fenológicas, ¿verdad? Ahorita por fines de la presentación no me voy a detener mucho en eso. Y pues básicamente tenemos que reconocer que el clima nos afecta y nos afecta de diferentes maneras, nos afecta en diferentes etapas. Este es un pequeño mapa donde podemos ver desde zonas productoras de café en Huehuetenango, Guatemala, en el occidente, ¿sí? En el centro de Guatemala, en Chimaltenango, que son zonas que están localizadas en algunos casos hasta 1800, 1900 metros sobre el nivel del mar, y donde ustedes pueden ver aquí cómo esta planta se vio severamente afectada por una sequía durante la etapa
que ya íbamos a entrar a la cosecha y básicamente todos esos granos pues no maduraron, ¿sí? Entonces, realmente el café es un cultivo que es bastante sensible al clima, ¿sí? Y normalmente nosotros pensamos, si yo estoy en una zona alta, pues no me va a afectar una sequía, y no, cada vez vamos viendo de que, digamos, de manera diferente nos pueden ir afectando todos estos fenómenos climáticos, ¿verdad? Y que tienen diferentes consecuencias. En esa época, que era alrededor de 2017, que estábamos siendo afectados por esa sequía, también los productores de esta zona de Chimaltenango se vieron afectados por una helada, ¿sí? Entonces, básicamente, en muchos casos llegamos a tener esta combinación de efectos, ¿verdad? Y básicamente eso lo pueden ver en esta fotografía, donde podemos ver que las plantas pues estaban afectadas por esa helada y estaban básicamente quemadas en la parte superior, ¿verdad? Luego vamos a zonas como Santa Rosa, donde hemos visto aborto de flor, y básicamente es esta fotografía que les estoy compartiendo aquí. Vemos también esta zona en Santa Rosa, Guatemala, donde esta planta, por ejemplo, es una planta que estaba recepada, ¿sí? Era un tronco bastante grande. Entonces, básicamente la reflexión aquí es, si una planta que tiene 20, 25 años se ve severamente afectada por una sequía, ¿qué podemos esperar de esos materiales que estamos esperando trasplantar a campo, que son bastante jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar acción realmente para adecuar realmente los microclimas de estas zonas productoras de café, ¿verdad? Y por eso básicamente es que la iniciativa de Café y Clima creó el enfoque de Café y Clima, que es una guía metodológica, que lo que busca es que realmente podamos evaluar las condiciones climáticas de cada una de las zonas donde estamos produciendo café, ¿sí? Y el primer paso es básicamente poder identificar cuáles son las condiciones climáticas donde yo produzco café, dónde estoy ubicado, qué amenazas climáticas hay en esa zona, y para eso es importante que vayamos a buscar la información que ya ha sido generada en muchos casos por los institutos meteorológicos, por materiales de investigación como los que comentaba del CIAT, y algunos otros estudios que hay, y que básicamente podamos documentarnos mejor sobre cuáles son las condiciones en las que yo estoy produciendo café, ¿sí? El segundo paso es básicamente evaluar, ¿sí?, cuáles son los principales impactos que me está generando estas amenazas climáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente yo necesito primero identificar cuáles son mis principales amenazas climáticas, para luego ya de una forma más estructurada empezar a identificar mis principales impactos, ¿sí? Es decir, qué significa altas temperaturas para la zona de producción donde yo estoy, qué significa una sequía para la zona de producción donde yo estoy, o qué significa un exceso de lluvia, ¿verdad? Nuevamente, bajo este principio que producimos café bajo diferentes zonas con microclimas muy específicos, y que las recetas básicamente no nos van a funcionar, ¿verdad? El tercer paso es básicamente poder priorizar, ¿sí?, qué opciones de adaptación y de mitigación puedo efectuar yo, ¿sí? Y el cuarto paso es básicamente validar, ¿sí? Validar si realmente estas opciones me están dando una respuesta en la zona donde yo estoy ubicado, ¿sí? Y para eso también hemos incluido un quinto paso, que básicamente es ir evaluando si realmente estas prácticas de adaptación y de mitigación dan respuesta a poder reducir los impactos que nos generan las amenazas climáticas. Entonces, básicamente es un enfoque metodológico que lo que nos ayuda es a poder evaluar bajo mis condiciones cómo me está afectando el clima, ¿verdad? Y lo decidimos hacer como una metodología porque realmente reconocimos de que no íbamos a ser capaces de poder abordar las diferentes amenazas climáticas y los diferentes impactos que genera el clima, ¿verdad? Entonces es importante crear esas capacidades de análisis para que cada uno vaya identificando cómo resolver de mejor forma estos problemas. Y debemos reconocer también entonces que necesitamos darle una gama de servicios a los caficultores, a las caficultoras, ¿sí?
iniciando por una zonificación, ¿sí? Y realmente poniendo al café donde necesita estar, donde tiene las condiciones microclimáticas para poder producir el café, ¿sí? El café, a pesar de que es una planta bastante noble y que la vemos adaptándose a diferentes climas, el éxito que ha tenido, por ejemplo, países como Brasil, ha sido justamente esa zonificación, poner al café donde tiene las mejores condiciones para poder producir, ¿sí? Y por eso ustedes han visto que Brasil viene reduciendo en áreas, pero incrementando en productividad, ¿verdad? Y eso es una de las cosas importantes que tenemos que pensar hacia el futuro, si realmente hemos estado manteniendo al café en esas zonas que realmente permiten obtener tanto la mejor producción como la mejor calidad, ¿sí? Luego, pues ir identificando los problemas. Nuevamente, aquí tenemos que centrarnos no solamente en los problemas de corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo, porque nuevamente muchas de nuestras zonas van a dejar de ser zonas productoras de café y tenemos que buscar qué alternativa le podemos dar a los pequeños y a las pequeñas caficultoras para que realmente empiecen a cambiar de cultivo, especialmente en aquellas zonas bajas, ¿verdad? Y cómo pueden empezar a diversificar de mejor manera sus cafetales, ¿verdad? 3, cómo podemos ir generando mejores condiciones de adaptación y de resiliencia, ¿verdad? Cómo podemos básicamente empezar a abordar de mejor manera los problemas de sequía, los problemas de altas temperaturas, cómo podemos adecuar un poquito mejor los sistemas, cómo podemos promover nuevamente el tema de diversificación, ¿sí? Realmente hacer la aplicación de prácticas, pero también hacer una aplicación de costo-beneficio de las prácticas para que los productores realmente no estén poniendo recursos en cosas que no les vayan a generar realmente ningún impacto. Es muy importante que realmente nos demos cuenta que en función del manejo de paisaje que nosotros demos, va a estar realmente el microclima que vamos a tener en nuestra zona productora. Entonces, eso es muy importante que realmente entendamos que del manejo de los recursos naturales que nosotros demos va a tener un impacto en el manejo de la caficultura y en el manejo del microclima que vamos a tener, ¿sí? Luego, empezar a trabajar también en todo lo que son temas de alertas tempranas, ¿verdad? Los productores necesitan realmente poder ir incorporando cada vez más este tipo de servicios donde puedan ser alertados de cuáles van a ser las condiciones climáticas y de cómo ciertas condiciones climáticas que se están dando pueden llegar a generar algunos impactos a la caficultura a diferentes niveles, ¿verdad? Ya sea a nivel de plagas y enfermedades o en lo que es principalmente también con impactos fisiológicos del cultivo del café. Y nuevamente, tenemos que orientarlos para poder realmente adaptarse y crear condiciones microclimáticas en finca que los ayuden a mantenerse productivos, ¿verdad? Y para eso, pues básicamente hemos estado identificando lo que es una caja de herramientas, ¿sí? Esta caja de herramientas tiene una serie de prácticas de adaptación que se han estado identificando en los diferentes sitios piloto donde tenemos la iniciativa de Café y Clima, ¿sí? La iniciativa de Café y Clima la hemos estado implementando en Brasil, en la zona trinacional del Trifinio, en Tanzania y en Vietnam. Y ahorita en la tercera fase, pues básicamente queremos empezar a poder expandirnos también a Indonesia, a Uganda y a Etiopía. Y básicamente poder ir captando diferentes opciones de adaptación y de mitigación. ¿Y cuáles pueden ser esas? Pues uno, creemos que es muy importante estimular el sistema radicular de la planta, ¿sí? A través del uso de hongos benéficos. El zamorano, por ejemplo, ha trabajado bastante bien en la identificación de tricoderma, de micorrizas. Eso puede ayudarnos a tener un mejor sistema radicular, ¿sí? Y eso le va a permitir a la planta pues poder tomar agua de estratos más profundos. Es importante también que reconozcamos que estos son microorganismos y que básicamente se ven afectados también
por el tema de clima, ¿verdad? Entonces, altas temperaturas lo hacen menos efectivos, épocas bastante secas también le reducen su efectividad. Por otro lado, hay opciones como el tema de injertación de café sobre patrones que sean más robustos. Guatemala y Promecafé básicamente trabajaron en liberar la variedad de esta Nemaya, que es un robusta, es un patrón bastante robusto, como lo dice, y que básicamente puede ayudar a la planta a tener, ¿sí? Una mejor condición para absorber agua y para también tolerar ciertas plagas en el suelo, ¿verdad? Por otro lado, por ejemplo, opciones como Libérica, que básicamente comercialmente en el mundo del café no tienen muchas oportunidades, pero puede ser que para injertación sí sea una buena oportunidad y que tenga un patrón que sea bastante robusto para poder generarle buenas condiciones a la planta de café y sobre todo al aéreo, que nosotros seleccionaríamos qué es lo que queremos producir o qué es lo que realmente el mercado nos está pagando, ¿verdad? Entonces tenemos que ir identificando, ya se ha probado que la injertación es una muy buena opción, sobre todo en el tema de nematodos, y tenemos que ir identificando cómo nos puede ayudar la injertación a ser una alternativa bajo escenarios de sequías y de altas temperaturas. La ventaja que tiene el robusta es que obviamente tolera temperaturas más altas, entonces eso puede proveerle una ventaja competitiva a la hora de hacer injertación, ¿verdad? Luego, con todo lo que es tema, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de polímeros o geles retenedores de agua, pueden llegar a ser una alternativa. En campo definitivo, nosotros lo que hemos visto es que en zonas muy secas, especialmente si nos vamos nuevamente al corredor seco, básicamente estos geles no se hidratan nuevamente porque no hay lluvia, ¿verdad? Y pues obviamente eso reduce bastante la efectividad y por otro lado sus costos pues son elevados, entonces las inversiones que tienen que hacer los productores son bastante altas, ¿verdad? Luego, lo que es el tema de cambios de distanciamiento, normalmente hemos estado acostumbrados a sembrar a 2 por 1, ¿no? Y realmente nosotros creemos que es necesario ahora empezar a hacer surcos más amplios de café, entonces estamos plantando a 2,5, pero estamos reduciendo entre plantas a 0,8. Entonces, básicamente es un 2,5 por 0,8 versus anteriormente que hacíamos 2 por 1. Si nos damos cuenta, es la misma cantidad de plantas, solo que con un diseño diferente que le permite a la planta poder recibir mejor luz y poder también tener una mejor circulación de aire, ¿sí? Y que no se envejezca tan pronto el material, ¿verdad? Hemos empezado a evaluar algunas alternativas como el tema de riego por goteo, ¿verdad? En algunos otros casos, la incorporación de coberturas, ya sean nativas o introducidas. En el caso de nativas, pues básicamente es mucho el manejo de arbences, que es básicamente plantas que no compitan con el café. En el caso de coberturas introducidas, hemos empezado a evaluar alguna serie de braquiarias, es decir, estamos probando pastos que nos ayuden a generar mejores condiciones. También estamos evaluando utilizar otro tipo de leguminosas, en algunos casos como crotalaria, como gandul, ¿sí? Y algunas otras que puedan básicamente llegar a generar una buena biomasa, y vamos a compartir algunos resultados más adelante sobre esto. El tema de usos de sombras temporales, eso lo vemos muy importante también, sobre todo porque estamos acostumbrados a plantar el café y normalmente plantamos al mismo tiempo la sombra permanente, ¿verdad? Y básicamente la sombra permanente no le da sombra al café, sino hasta el año 2 o 3. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es tomar en muchos casos leguminosas de un crecimiento un poco más rápido, como el gandulo, como la crotalaria, las vamos podando para que no sean un arbusto, sino que hagan una buena copa, y básicamente a través de eso podemos influir en generar un mejor microclima también. Nuevamente, tenemos que evaluar mejores opciones de diversificación y esto, pues, básicamente nos lo ha enseñado la historia del café. Si no estamos, en muchos casos, enfrentándonos a problemas de rentabilidad por temas de plagas o enfermedades, lo estamos haciendo por condiciones climáticas, ¿verdad?, que han influido en el tema de precio, ¿verdad? Y, pues, evaluar algunas opciones. Por ejemplo, ahora está todo el tema de biochar, que tiene un gran potencial en el tema de mitigación al cambio climático, pero que debemos evaluar qué opciones pueden tener en cuanto a adaptación.
Entonces, en cuanto a adaptación puede ser, y la literatura lo que nos dice inicialmente es que nos puede ayudar a retener más humedad en el suelo, que nos puede ayudar a poder traer más materia orgánica, poder mejorar la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Pero básicamente tenemos que identificar mejores dosis, tenemos que identificar cuál es el manejo adecuado en el cultivo de café, ¿verdad? Y lo más importante es que tenemos que estar conscientes de que estas prácticas tenemos que introducirlas estando claros de a qué impactos queremos que nos respondan y a qué amenaza climática vamos a estar abordando, ¿verdad? Y las prácticas de adaptación deben de ser un complemento a las buenas prácticas agrícolas, a las prácticas que yo ya estoy incorporando en mi finca y que debería de realizar en el día a día. Es decir, el análisis de suelos no se tiene que quedar por fuera, las podas de cafetal no se tienen que quedar por fuera. Todas esas buenas prácticas yo las tengo que seguir realizando y utilizar estas prácticas que me ayuden principalmente, como decía, a poder reducir estos impactos y estas amenazas climáticas. ¿Sí? Pasando ya un poquito a algunos ejemplos prácticos. Esta es una zona en Ocotepeque. Aquellos que conocen el Valle de Sencenti saben que es una zona un poquito árida, ¿verdad? Estamos a 900 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, esta fue una parcela que básicamente incorporamos el uso de la cobertura. Ustedes pueden ver el pasto ahí y pueden ver la sombra temporal, pueden ver el gandul en la foto del 2016. Y básicamente con la cobertura que era la Brachiaria russiciensis que estábamos utilizando, lo que queríamos era poder reducir la temperatura del suelo, ¿sí? Poder ir generando más materia orgánica a través de la descomposición, porque básicamente todo lo que generaba el pasto de material vegetativo lo cortábamos y lo incorporábamos en el surco de café, con dos objetivos. Uno, reducir la temperatura del suelo. Dos, ir incorporando materia orgánica en el largo plazo, ¿sí? Y por otro lado, con la sombra temporal, pues básicamente ir haciendo esta pequeña copa que nos permitiera realmente influir en el microclima, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es la parcela, esto es cómo se mira. Teníamos un testigo, teníamos el uso de la braquiaria y teníamos la combinación de braquiaria y de sombra temporal, ¿sí? Estuvimos en sensores que se llaman Smart Buttons y básicamente lo que pudimos encontrar es que la temperatura del suelo en el área que no teníamos cobertura, que es la línea azul, ustedes pueden ver que en muchos casos llegó a estar arriba de 33 grados centígrados, que era ese parámetro que les comentaba, ¿verdad? De temperatura que reduce el crecimiento del sistema radicular del café, y en muchos casos llegó a estar arriba de 38 grados centígrados, que era ese factor que según esta investigación de Franco también establece que si el café recibe una temperatura mayor a eso, pues básicamente ya no solamente afecta el sistema radicular, sino también el sistema vegetativo, ¿verdad? Y eso lo hemos podido corroborar a través de la toma de datos en campo, donde básicamente teníamos el testigo, teníamos el uso del pasto, ¿verdad? De la Brachiaria russiciensis y del otro sistema que teníamos con Brachiaria russiciensis y gandul. Entonces, básicamente vemos de que en donde estuvimos adoptando las prácticas y el sistema más completo, pues tuvimos plantas más altas, más anchas. Obviamente eso repercute en tener una mejor productividad y por lo tanto en tener unos mejores ingresos. Ahora, un tema que quiero hacer hincapié aquí no es un tema que es una vacuna, no es que yo prácticamente incorporé la braquiaria y a los meses ya estaba viendo los efectos. Si ustedes se dan cuenta, estamos viendo aquí 2014, 2015 y 2016. Es decir, los efectos no son inmediatos, y construir suelos no es inmediato, como lo sabemos, ¿verdad? Entonces, realmente no es de que esperemos de que estas prácticas vayan a tener un efecto súper inmediato, ¿verdad? Entonces, es un proceso que toma tiempo poder ir generando mejores condiciones, ¿verdad? Y especialmente en zonas donde hemos colocado al café a producir y que no tiene las condiciones, ¿verdad?
Nuevamente, esto es, por ejemplo, empezamos a evaluar realmente el tema de utilizar coberturas, ¿verdad? Como la Brachiaria russiciensis. Eso fue una experiencia que tomamos en Guatemala de una finca exitosa que se llama Santo Tomás Perdido, ¿sí? Y mucha de la gente, pues, le tenía riesgo, ¿verdad? Tenía miedo de tomar y poner un pasto dentro del cafetal. Entonces empezamos también a evaluar otras alternativas. Nuevamente, algunas leguminosas que pudieran proveer los mismos servicios. Entonces hemos estado evaluando gandul, por ejemplo, hemos estado evaluando crotalaria y nuevamente, siempre lo comparamos contra una parcela que no esté incorporando las prácticas, ¿verdad? Y lo que hemos encontrado es, pues bueno, algunas ventajas, en especial en algunas otras plantas como coberturas, ¿verdad? Por ejemplo, la crotalaria, que puede llegar a generar una muy buena biomasa. Generar una buena biomasa nuevamente nos va a ayudar a proteger mejor el suelo, obviamente a mejorar ese microclima. Y básicamente esa biomasa estamos hablando de que en el caso de la crotalaria podría estar alrededor de entre 12 y 20 libras de biomasa por metro cuadrado. El gandul puede estar alrededor de entre 3 y 12. En el caso de Brachiaria russiciensis puede estar entre 6 y 13, ¿sí? Y luego hemos evaluado algunas alternativas como tefrosia o medido también la moradía, que es la comelina difusa, que encontramos en muchos casos como una planta nativa dentro de los cafetales, ¿verdad? Pero básicamente la limitante que hemos visto es que no genera el suficiente material vegetativo y por tanto no llega a cubrirnos el suelo de una buena forma, ¿sí? Y no nos ayuda a poder generar el efecto que nosotros queremos, que es poder reducir la temperatura e influir un poco en el microclima. Entonces podemos ver nuevamente con los Smart Buttons, teníamos la medición bajo diferentes temperaturas de suelo. Importante en este caso, era una parcela que teníamos a 1200 metros en el occidente de Honduras. La línea María es la línea de temperatura de suelo sin cobertura, ¿sí? Y básicamente la línea azul es la temperatura del suelo con uso de cobertura de gandul, la anaranjada es con crotalaria y la gris es con Brachiaria russiciensis, ¿sí? Entonces básicamente ahí vamos viendo que hay una gran diferencia entre utilizar coberturas de suelo, ¿sí? Y que básicamente en muchos casos nos lográbamos mantener abajo de este rango, que es el de 33 grados centígrados, que puede ser crítico para el cultivo de café. Luego repetimos el ensayo en una parcela, en una zona un poco más alta, y lo que aprendimos ahí es, bueno, básicamente ahí influye bastante el tema de microclima, especialmente en el verano vemos que teníamos problemas, hasta aquí en la época de verano, ¿verdad? Mientras que en la zona más baja fue constante, fue durante todo el año. En las zonas altas, realmente durante la época de verano es donde debemos de generar mejores condiciones microclimáticas para el café, ¿verdad? Y básicamente, si se dan cuenta, la cobertura siempre nos ha ayudado para mantener la temperatura por debajo de ese rango y básicamente ayudando a que se generen mejores condiciones para poder producir el café, ¿verdad? Perdón. Solo quiero eliminar esto. Nuevamente, hemos incorporado también algunas prácticas como era el tema de riego por goteo, ¿sí? Entonces, básicamente, una de las ventajas que vimos con el tema de riego por goteo es sí, tenemos una inversión inicial alta, en este caso era de alrededor de $700 por hectárea, porque era un riego bastante artesanal, pero básicamente nos permitió poder proveerle agua a la planta en etapas críticas, ¿verdad? Y básicamente en el segundo año de producción vimos de que básicamente ya teníamos una buena diferencia entre rendimientos y esa buena diferencia pues básicamente nos ha ayudado a poder cubrir el tema de los costos del riego, ¿verdad? Entonces sí, inicialmente los productores tienen unas inversiones que pueden ser mayores,
pero a través de la incorporación de las prácticas y a través de la medición de la efectividad de las mismas, pues vemos de que poco a poco van recuperando esa inversión, ¿verdad? Lo que tenemos que asegurarnos como sector es de básicamente ir creando esos sistemas o esos mecanismos financieros que nos ayuden a que los productores puedan acceder a estos servicios, ¿verdad? Que los productores y las productoras. Y ahorita, pues actualmente estamos diseñando un sistema que nos permita, pues básicamente producir café y también empezar a evaluar alguna alternativa de diversificación. Este sistema lo estamos llamando por el momento 5x1 y es básicamente reemplazar un surco de café, ¿sí? Y sustituirlo por un surco de un cultivo que querramos intensificar, ¿sí? Y para seleccionar ese cultivo, pues tenemos que básicamente evaluar los microclimas y el mercado, ¿verdad? Puede ser aguacate, puede ser limón, puede ser melocotón, puede ser en algunos casos plátano. Realmente eso tenemos que adecuarlo a la zona donde estemos ubicados, pero básicamente el concepto es que las personas se puedan ubicar, ¿sí? Que el cultivo que quieran diversificar tienen que darle un manejo, porque normalmente hemos estado acostumbrados a diversificar y ponemos un poquito de todo y no tenemos un producto que podamos comercializar en volumen, ¿verdad? Y que le podamos dar el procesamiento adecuado. Entonces, realmente tenemos que garantizar eso, ¿verdad? Que si vamos a empezar estrategias de diversificación, que busquemos realmente alternativas donde el productor sea consciente de que ese cultivo que voy a adicionar a mi parcela, pues le tengo que hacer las podas necesarias, le tengo que hacer la nutrición necesaria, le tengo que hacer el manejo de plagas y enfermedades para que me pueda producir bien. De toda esta validación de prácticas, pues básicamente lo que hemos visto es que también nos puede dar la oportunidad de generar microempresas, ¿sí? Microempresas que ayuden a generar una mejor participación de jóvenes y de mujeres, ¿sí? Que sean prestadoras de servicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la semilla de crotalaria, la semilla de gandul, nos hemos dado cuenta que es muy difícil encontrarlas en las zonas cafetaleras. Entonces podemos, y ya estamos haciéndolo actualmente, poner a un grupo de jóvenes y de mujeres que produzcan esa semilla y que la puedan comercializar, haciendo que la práctica esté disponible en su comunidad, en su localidad, y pues básicamente poniéndola disponible también con un costo bueno, digamos, y por otro lado, ayudándoles a generar a ellos mismos sus ingresos, ¿verdad? Por otro lado, por ejemplo, con el tema de injertación, en muchos casos esto da la oportunidad de poder realmente profesionalizar a las familias caficultoras en ese rubro, ¿verdad? Que presten su servicio, porque una mala injertación básicamente va a tener consecuencias en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar un buen proceso de injertación para que no veamos luego quejas en contra de la injertación. Quejas que vienen porque realmente aplicamos mal la práctica, ¿verdad? Entonces vemos de que hay la oportunidad de que a través de las prácticas de adaptación y de mitigación podamos crear microempresas que profesionalicen estos servicios, que los hagan disponibles para las comunidades y que básicamente también nos ayuden a que se involucren mejor jóvenes y mujeres, ¿verdad? Este es parte del equipo que hemos estado utilizando para poder medir si las prácticas están siendo efectivas o no. Entonces, antes de que empezara el coronavirus, nosotros utilizábamos estas pistolas de infrarrojo también para poder medir la temperatura del suelo y ver si realmente estábamos teniendo un efecto con las coberturas o no. Luego empezamos también a utilizar estos rain loggers, por ejemplo, que nos ayudan a poder medir la lluvia, porque es bien importante que empecemos a caracterizar mejor las zonas de producción de café y a tener mejor información climática, que es uno de los retos que tenemos. Conocemos muy poco de eso. Como les comentaba, ahorita estamos empezando un proyecto en conjunto con el ICAFE y eso va a mejorar la red de estaciones meteorológicas del ICAFE y vamos a tener más información entonces de las zonas cafetaleras, más información climatológica que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Luego es muy probable que en el futuro tengamos que empezar a evaluar el uso de sensores para medir
humedad de suelo, para poder medir temperatura de suelo, ¿verdad? O en algunos casos pHímetros, por ejemplo, para ver la calidad del agua que estamos utilizando. Es decir, realmente tenemos que empezar a incorporar más herramientas de agricultura de precisión también dentro de la caficultura, ¿verdad? Y que en muchos casos en el pasado estuvieron básicamente para usos de otros sectores. Nuevamente, la caja de herramientas. La caja de herramientas es ese recurso que hemos creado, donde estamos recopilando las experiencias del proyecto en diferentes zonas, ¿sí? No necesitan usuario, no necesitan passwords, no necesitan pagar ninguna membresía, y básicamente es un recurso que hemos puesto a disposición del sector de café para quien lo quiera utilizar. Está en inglés, en español, en portugués y en vietnamita, ¿sí? Y básicamente ahí pueden encontrar alguna serie de prácticas de adaptación, y en algunos casos, si ya lo hemos sistematizado, pues básicamente algunos estudios de caso de cómo nos ha ido en la evaluación de alguna de las prácticas, ¿verdad? Bueno, bajo cualquiera de los países donde estamos operando. Hemos estado creando una serie de materiales. A la par de la caja de herramientas tenemos una guía que es básicamente el enfoque de Café y Clima, que nos guía paso a paso a cómo aplicar realmente esta adaptación al cambio climático. Y también hemos estado básicamente desarrollando algunos fact sheets, básicamente algunas hojas informativas de las prácticas de adaptación y de mitigación, cómo se implementan, qué materiales son necesarios, y qué condiciones debería de tener para poder aplicar la práctica de manera adecuada. Como les comento, toda esa información es pública, es libre. El propósito es que realmente sea utilizada por el sector caficultor. Y bueno, básicamente de esa experiencia que tuvimos en Café y Clima, saltamos al último tema que les voy a hablar, que básicamente es el proyecto de Mujeres en Café y Clima, y por el cual tenemos una alianza con la Mucafé. Básicamente este proyecto de Mujeres en Café y Clima pretendía trabajar en 3 componentes fuertes, ¿sí? Uno era en el fortalecimiento organizacional, ¿sí? Y cómo podemos mejorar la participación de las mujeres en los grupos organizados, ¿sí? Cómo podemos mejorar las membresías. Hay una ley de cooperativas que nos debe de forzar a incrementar esa participación, pero en muy pocos casos se cumple, ¿no? Y entonces tenemos que realmente orientar a los grupos para poder mejorar esa participación y para poder mejorarla, porque al final es sano en términos de competitividad, porque realmente donde hemos visto participando a las mujeres han traído muchas ideas innovadoras, han mejorado realmente la participación de sus organizaciones y han incidido en temas claves, ¿verdad? Entonces necesitamos hacerlo a nivel de membresías, pero también a nivel de puestos directivos, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos de formarlas y de básicamente conectarlas mejor a ciertas plataformas, ¿verdad? Esas plataformas pueden ser la Alianza de Mujeres en Café y otras plataformas que promuevan el liderazgo de las mujeres en la cadena de café y en otras cadenas, ¿verdad? Pues básicamente a través de este proyecto también formamos en algunos casos extensionistas, estuvimos también sensibilizando en muchos casos. Saben que la membresía de las organizaciones, un 70-80% está integrada por hombres. Pues bueno, estuvimos haciendo algunos talleres de sensibilización para ayudarlos a reconocer algunos estereotipos, ¿verdad?, que necesitamos reducir en el sector de café, y para ayudarles también a que sean conscientes, a generar mejor disponibilidad de tiempo para que sus esposas pudieran participar o sus hijas en estas diferentes formaciones, ¿verdad? Luego teníamos un componente fuerte también sobre todo el tema de capacitación en agricultura climáticamente inteligente y en el tema de emprendimiento. Y por otro lado, pues promover todo lo que son los temas de ahorro y de créditos, que básicamente ayudan a generar mejores condiciones en el hogar, ¿verdad? Y básicamente eso va a ser algo de lo que les va a compartir mi compañera Karina el miércoles, algunos de los resultados del abordaje de este proyecto de Mujeres en Café y Clima, y por otro lado, algunos de los
Y la conferencia del viernes, perdón, va a ser sobre el abordaje que hemos tenido con jóvenes, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto podemos abrir ahorita los micrófonos y darle la participación. Sí, vale, es que acabo Ok. Hola, buenos días a todas. Pues muchas gracias, ingeniero. Siempre usted dispuesto a apoyarnos. Agradecemos mucho la información que nos brindó porque realmente creo que es importante conocer bastante sobre la variabilidad climática, todo lo que nos está afectando los fenómenos del niño y de la niña y todas estas cosas. Me gustaría saber si alguna de las compañeras que están ahorita conectadas tienen alguna pregunta para el ingeniero. Orieta Pinto. Buenos días. Buenos días, Orieta. ¿Cómo está? Mucho gusto. Pablo, quería hacer una consulta porque yo sé que mucho de este trabajo se tiene que hacer en sitio y ahorita con toda esta situación de los toques de queda, el distanciamiento social, se están desarrollando muchas herramientas para, por ejemplo, evaluaciones o inspecciones a distancia, ¿verdad? Entonces, para poder evaluar y de alguna forma pues trabajar la evaluación de este tipo de riesgos, han considerado herramientas para inspecciones remotas, para seguimiento y trabajo remoto desde las computadoras o algún tipo de plataforma. Sí, bueno, es un reto probablemente que vamos a tener ahora como organizaciones que prestamos servicios para los caficultores y las caficultoras, ¿verdad? Cómo adecuar mejor nuestro modelo de extensión a esta realidad que esperamos que sea una realidad temporal, ¿verdad? Pero hemos estado creando algunas herramientas. Por ejemplo, creo que una de las herramientas muy útiles es el CATIE ha desarrollado una herramienta de medición de vulnerabilidad en fincas de café. Creo que la aplicación de ese tipo de instrumentos va a ayudar a que uno pueda identificar mejor sus amenazas y sus impactos. Por otro lado, creo que tenemos que, como caficultores y como caficultoras, también estar más constantemente evaluando todo el tema de información meteorológica, que en muchos casos está disponible, pero que no la analizamos, ¿verdad? Entonces, creo que estos son momentos en los que tenemos que aprovechar esos espacios o ese tiempo para poder hacer un mejor uso de ese tipo de herramientas. Nosotros con el ICAFE también vamos a empezar a hacer esta evaluación en fincas de vulnerabilidad, principalmente en esta zona del corredor seco y del trifinio, y básicamente del análisis de toda esa información, priorizar cuáles son las principales prácticas que debemos de promover, sobre todo porque al final no necesitamos tener buenos casos, sino tenemos que tener una buena adopción de estas prácticas, ¿verdad? Yo creo que hacia eso tenemos que ir también, no quedarnos ya solamente en estudios de casos, sino en poder llevar todo este conocimiento al sector y que haya más personas adoptando las prácticas de adaptación. Pero sí, tenemos que adecuar más nuestros sistemas. Nosotros como fundación actualmente estamos justamente en eso, viendo cómo podemos readecuarnos y con los retos que significa también poder brindar asistencia técnica remota, ¿verdad? Porque pues es bastante complejo, pero tendremos que hacerlo de alguna forma. La razón, Pablo, por la que consulto esto es porque mucho del trabajo que se hace de forma de asistencia técnica, de capacitación, de medición, de evaluación de las zonas, la hacen los hombres. O sea, casi todos los técnicos en su mayor parte, y es porque muchas veces de alguna forma hay un sesgo, ¿verdad? De que, no, ella es mujer, no puede manejar, no puede ir sola, no puede. Entonces, de repente, con este tipo de herramientas,
ya no es tan necesario, o por lo menos se puede reducir las actividades que se tengan que hacer en sitio, y algunas de estas actividades se pueden hacer de forma remota para abrir más campo a las profesionales en el área de agricultura, para que pueda haber más consideración de contratar mujeres en esos puestos, porque normalmente, y se lo digo, yo trabajo en ICAFE, ¿cuántos técnicos tenemos en ICAFE o cuántas posiciones técnicas tenemos en ICAFE que son desempeñadas por mujeres? Son muy pocas. Y no necesariamente es porque no hayan mujeres disponibles que tengan la competencia técnica o incluso la disponibilidad pero simple y sencillamente por ser mujeres se les cierra esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, más que nada pensando en eso, pues ver de qué forma se empiezan a integrar más, pues la habilidad y la capacidad técnica de más mujeres en ese tipo pues, de posiciones. Sí, yo creo que es un reto como sector que tenemos que tomar y que realmente tenemos que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Sí, muchas Ok, gracias. no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, de nada. René Gómez, de Promecafé. Un segundito, René. Déjame identificarte. Sí, eso estoy tratando de hacer, pero no te encuentro. ¿Puedes levantarme tu mano, por favor? Adelante, René. Hola Pablo, buen día a todos. Muchas gracias. No, gracias por la presentación, muy interesante Pablo. Es muy interesante escuchar cómo se ha avanzado y la generación de buenas prácticas y tecnologías que se han venido generando para favorecer a la caficultura frente a los retos del tema de cambio climático. Sin embargo, siempre nos pone a pensar porque continúa siendo un gran reto el tema de la poca rentabilidad de los productores. Implementar cualquier nueva tecnología, cualquier buena práctica requiere inversión. Es decir, me lleva a pensar que cualquier buena práctica, cualquier tecnología que el productor vaya a aplicar enfocada a cambio climático debe ir de la mano de también generar una mejora en términos de su rentabilidad, bajar costos o mejorar ingresos. ¿Cómo están ustedes midiendo ese tema de la rentabilidad? ¿Cómo están evaluando ese tema? ¿Qué resultados han tenido hasta ahora? Y también han identificado oportunidades en torno al mercado, es decir, que haya compradores que prefieran, que premien este tipo de caficultura a la hora de evaluar todos los impactos positivos, los beneficios que está generando. Me parece que es evidente en las diapositivas que mostraste cómo una finca bien manejada pues va a contribuir a la generación de agua, a la microbiología del suelo, a proveer un espacio para la biodiversidad y quizás hasta para reducir el impacto del incremento en la temperatura. Así que, pues, hacia ahí oriento mi pregunta. ¿Cómo evalúan y si han identificado nuevas oportunidades y mejores oportunidades de mercado para este tipo de productores? Gracias, René. Muy oportuna tu intervención. Sí, mira, nosotros básicamente tenemos una red de parcelas y a través de esa red de parcelas estamos estableciendo la colecta de datos, los cuales incluyen datos financieros, ¿verdad? Con esto quiero más o menos unir un poquito con la pregunta del doctor Arias, que también pues, preguntaba si estábamos recolectando información sobre temas financieros en el tema de riego por goteo. Y sí, lo estamos haciendo. El tema es de que nos está tomando más tiempo de lo que esperábamos, ¿verdad? Porque no queremos darle al productor los resultados de, ok, solamente 3 años de evaluación. Entonces, para eso lo que hemos hecho a la par de hacer esta recolección de datos en finca,
y poder evaluar mejor la rentabilidad, que sí hemos visto mejores condiciones de rentabilidad en donde se están adoptando las prácticas. Hemos hecho un simulador que es un flujo de caja 25 años del café, donde básicamente uno puede ir evaluando si realmente es rentable o no aplicar estas prácticas, ¿verdad? Ahí nos hemos topado con el reto, ¿no? Que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces ahí probablemente es donde necesitamos también unirnos a otros sectores que sigan haciendo investigación de forma más detallada. Incluso hace unos años atrás con el doctor Arias hicimos una investigación que estuvo Tania García involucrada, evaluando temas de rentabilidad en fincas de café con diferentes evaluaciones bajo diferentes paquetes nutricionales, y tenemos que seguir haciendo eso, ¿verdad? Tenemos que seguir muy allegados al sector universitario para poder evaluar mejor temas de rentabilidad. Hemos, básicamente, paralelo a esto, hemos empezado a ver si hay algún sector o algún mercado que esté dispuesto a reconocer este tipo de café, ¿sí? Diferenciado. En algunos casos hemos tenido algunas respuestas positivas y hemos podido empezar a diferenciar mejor el café producido, digamos, bajo esquemas de sostenibilidad, pero aún hay un camino grande por recorrer, ¿verdad? Todavía no creemos que estemos en justo ese balance, ¿verdad?, entre el reconocimiento del esfuerzo que ponen tanto los productores como las productoras de café en sus sistemas y lo que el mercado está básicamente ofertando en este momento. Y ahí también tenemos el reto de, básicamente nosotros estamos compitiendo contra países como Brasil, Vietnam, que también, digamos, pueden adecuarse y tienen mejores eficiencias, que era lo que mostraba en uno de los primeros slides del camino que tenemos que avanzar en organizar mejor a los productores y generarles mejores condiciones competitivas en acceso a financiamiento, en mejor transformación del producto. Es decir, es una serie de servicios la que tenemos que ofrecerle a los productores y a las productoras de café, más allá de lo que estamos ofertando, ¿verdad? Tenía una pregunta aquí de Irina Orellana, que decía, de las fincas hondureñas con las cuales ustedes están trabajando en este proyecto, ¿qué porcentaje dedica a otros cultivos con el fin de mejorar su rentabilidad? Muy pocas, le podría decir, muy pocas de una forma estructurada, ¿no? Yo creo que muchos tenemos, o en muchos casos se produce de una forma diversificada. En el caso de Honduras nos hemos encontrado que un 80-90% de las personas que asistimos dependen realmente del cultivo de café y tienen 1 o 2 fuentes adicionales, y cuando lo hacen en la finca de café no lo hacen de una forma estructurada, y por eso estamos buscando tener pues estos sistemas que nos ayuden a tener un mejor esquema de diversificación, donde la gente sea consciente que ese cultivo que va a ingresar, pues tenemos que buscarle dar un buen manejo y también buscarle un buen mercado, ¿verdad? Asegurarnos de que estamos metiendo ese cultivo porque tiene un mercado tanto local como internacional, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que ir haciendo. Y por otro lado, hemos probablemente mal acostumbrado que las cooperativas las llamamos cooperativas cafetaleras, y realmente deberíamos de buscar que esas cooperativas sean cooperativas de servicios múltiples, y así como están comercializando café, que busquen aplicar las mismas economías de escala para banano, plátano, melocotón, limón, para el mismo tema de servicios financieros, ¿no? Entonces, realmente tenemos que buscar mejorar todo ese tema, ¿verdad? Mayra Orellana me pregunta, la participación de mujeres como gerentes, técnicos, supervisoras, otras posiciones es importante. Esto es un buen ejemplo para productores y comunidades productoras para que apoyen la participación de sus hijas, mujeres en la agricultura. Definitivamente, y en el caso de Honduras fue un caso muy bueno. En el proyecto participaron alrededor de 800 mujeres, ¿sí? Y hay algunos casos bien interesantes. Hay cooperativas que básicamente
empezamos a incidir desde hace 2 años atrás para poder mejorar, digamos, la participación en puestos directivos y ya este año vimos frutos de, ok, ya tienen el presidente, ahora es una mujer de la cooperativa, entonces ya empezamos a ver ese tipo de cambios bastante positivos y lo que tenemos que buscar es realmente asegurar de que eso está pasando en el día a día y no es algo, nuevamente, que generamos un buen caso, sino realmente masificarlo, ¿verdad? Y bueno, teníamos un comentario aquí del doctor Arias que dice, excelente iniciativa de reducción de riesgos, se debe mantener investigando en esta línea, totalmente de acuerdo. Un café de mayor calidad, más amigable con el ambiente y con sistemas económicamente sostenibles. Sí, yo creo que ese va a ser el reto, sobre todo si queremos, porque nuestra competencia no es mi vecino, nuestra competencia son estos otros países que son capaces ahorita de producir, ¿verdad?, de una forma aún rentable. Entonces sí, tenemos que realmente llevar a nuestros productores y a nuestras productoras a obtener una serie de servicios que los permitan ser rentables y que los permitan ser competitivos en el mercado, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas por su tiempo, ¿verdad? Un gusto y cualquier información, con mucho gusto les voy a dejar mi contacto y sí, claro, puedo compartir la presentación por correo. Les estoy ahorita copiando mi correo en el chat para que puedan, básicamente, cualquier persona que quiera contactarnos y que quiera, pues, poder discutir un poquito más sobre algún tema en particular, con mucho gusto podemos hacerlo, ¿verdad? Y bueno, tenemos una serie de materiales que están en la página de la iniciativa de Café y Clima y que también están en la página de la Fundación, que con mucho gusto lo podemos compartir. Y sí, también podemos compartir el link. Afortunadamente grabé la presentación y pueden verla desde el inicio. Muchísimas gracias entonces nuevamente y un gusto. Muchísimas gracias nuevamente a la Alianza de Mujeres en Café por el espacio. Para nosotros ha sido una alianza muy buena poder trabajar y fortalecer la Alianza de Mujeres que permita realmente poder seguir en este proceso de ganar cada vez más espacios, ¿verdad? Y poder tener mejor distribución de responsabilidades y de toma de decisión entre hombres y mujeres. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un buen día.